eso es para nosotros tan importante esta visión. Pero dice la Biblia en este pasaje que me gusta, me encanta, dice: con sabiduría se edificará la casa, ¿sí? Con sabiduría se edificará la casa. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el respeto a Dios. Entonces Dios tiene que estar ahí siempre presente. Sabiduría para formar nuestra casa. Dice: con prudencia se aguardará, ¿sí? ¿Qué es la prudencia? Es cuidado en el comportamiento y el modo de conducirse en la vida. ¿De qué manera nos conducimos en la vida? Si somos prudentes, vamos a tener un buen resultado, vamos a tener un buen hogar, un buen negocio, una buena relación con aquellas personas que nos rodean. Y al final dice: y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Dice, de la ciencia es el conocimiento, un conocimiento ordenado y experimentado de las cosas. Hemos entendido que el conocimiento más importante que tenemos que aprender todos nosotros es el conocimiento de aquel que hizo el cielo, la tierra, que es el conocimiento de Dios a través de la Biblia. Nosotros en este lugar no hablamos de religión, ni mucho menos, hablamos de principios bíblicos para la vida. Y claro, le damos el lugar, en primer lugar, para las enseñanzas en nuestra vida, precisamente a Dios, ¿verdad? Entonces el día de hoy tenemos un expositor, Carlos Esquivel. Él nos va a hablar del poder de la visión. Yo estoy seguro que va a ayudarnos mucho. Pero ¿qué les parece si ponemos esta reunión antes de iniciar en las manos de Dios? Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, en este lugar. Te damos gracias por la vida, la salud y todas las bendiciones que tú nos das. Gracias porque nos das la oportunidad de estar en este lugar. Te pedimos que tú abras nuestro corazón y que cada corazón sea una semilla, se siembren semillas que puedan dar mucho fruto. Te pido que uses a Carlos, pongas tus palabras en su boca y que podamos salir muy fortalecidos de esta reunión. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Carlos, bienvenido. Sí. Sí, ahí está. Buenas noches. ¿Quieren saber el qué, el cómo y el por qué? ¿O nada más quieren el qué? Si agarramos las tres cosas, muy rapidito, pero le pescamos. Si quieren una, voy despacio y con una nos quedamos. ¿Quedamos a todo? ¿Todo? Bueno, no respondo. Vamos a ver. Una pregunta. Muy lejos. Está bien lejos. ¿Sabes qué cambiamos ahí, por favor? Que no lleve el control. Está. Fíjate bien lo que te voy a decir. ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo te visualizas dentro de 5, 10, 15 o 20 años? ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo visualizas tu casa? ¿Cómo visualizas tu esposa, tus hijos? ¿Cómo los visualizas? Profesionalmente, ¿cómo te visualizas? ¿Ya? ¿Alguien quiere compartir? ¿Cómo te visualizaste? ¿No? Normalmente así pasa, fíjate. Que pregunto cómo se visualizan y la gente. ¿Qué es la visualización? ¿Qué es visualizar? ¿Qué diferencia hay entre ver y visualizar? Ver es lo real. Ver y visualizar es imaginar. Ahora,
¿Cómo camina una persona? ¿Cómo se desplaza una persona que no ve? ¿Cómo anda? ¿Cómo va? Tropieza, va rápido, va seguro, en todo momento sabe dónde está y a dónde va. Claro que no. Ahora, fíjate bien, ¿cómo se visualiza, cómo camina una persona que no se ha visualizado, que no ha tenido una visión, que no se ha imaginado su vida? ¿Cómo va por la vida? Pues igual, no sabe a dónde va, no sabe qué onda. ¿Por qué es tan difícil la visualización? Déjame irles diciendo todo. A ver, vamos a darle, por favor. Les digo esta. Joder, no les quiero enseñar tanto tampoco, porque nomás poquito. Ahí va, fíjate. Ahora, ¿cómo te visualizas? Fíjate bien lo que te voy a decir. ¿Cómo te visualizas si tuvieras recursos ilimitados, tiempo ilimitado, talento ilimitado, que tuvieras todo? ¿Cómo te visualizas en 20 años? Que dijeras, pues tengo todo, entonces yo puedo hacer ¿qué? Lo que quiera, lo que me venga a la mente, porque tengo recursos ilimitados, tengo gente ilimitada, tiempo, talento, tengo todo. Te quiero decir, me molesta que no sé, no podremos cambiarle un poquito más enfrente que pueda cambiarle de aquí para no estar. Que si me hago para allá, la bocina va a chillar. Ahí cambió, ¿verdad? Ahí sí. Ahora sí. Ahí está. Dijimos, ver, ¿qué órgano utilizo para ver? La vista, los ojos. Ver, fíjate bien, ver es un sentido físico, y visualizar, ahora sí, visualizar es un sentido ¿qué? Ver es lo real, lo actual, ahorita, pero visualizar es ver el futuro, pero con un sentido espiritual. Aguas, porque a ver si no salta la tapa de la cabeza aquí. Esta ya se las dije, ¿verdad? ¿Sí? Ya. ¿Esa? Igual. Ahora sí. Vamos a ver la escritura. ¿Qué dice la escritura ahí en Primera de Tesalonicenses? ¿Qué dice? Todo su ser, tu ser, ¿está compuesto de qué? Espíritu, alma y cuerpo. Fíjate bien, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Abusados, porque aquí está la premisa, de aquí parte todo, de aquí parte todo. El ser humano está compuesto de ¿qué dice ahí? Espíritu, de alma y cuerpo, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora fíjate bien. Con el cuerpo nos relacionamos con la esfera natural, con los 5 sentidos. Con los 5 sentidos percibimos aquí, vemos y todo. Ahora, con el alma percibimos, híjole, no se ve, el área psicológica, el área anímica, donde está la mente, donde está la razón, donde están los razonamientos y los pensamientos. ¿Está bien? Pero con el espíritu nos relacionamos, aguas, con el mundo espiritual. Va otra vez. De aquí parte todo.
la visión, la visualización tiene que ver con penetrar, con ver, con percibir las cosas que hay, ¿dónde? En el mundo espiritual. ¿Cómo vive la gente que no cree en el Señor? La gente carnal, la gente que nada más vive en el cuerpo y alma, que no tiene su espíritu regenerado. Dice que ellos todo lo captan con los sentidos. Para ellos, todo lo que pueden sentir y ver es la realidad. ¿Ok? Pero para una persona que conoce al Señor, que su espíritu ha nacido de nuevo, que tiene la esperanza puesta en el mundo espiritual, hay cosas que el hombre natural no ve, pero el hombre espiritual sí. Yo espero que aquí todo el mundo haya recibido al Señor. ¿Así es? ¿O no? ¿Sí? ¿No? Ah, bueno. Entonces, al que le vaya haciendo sentido, bueno, les voy a explicar cómo está el asunto, porque si no, necesitamos avivar nuestro espíritu primero. El mundo espiritual solamente se toca, solamente se puede tocar por el espíritu. Nuestro espíritu fue amortecido cuando Adán y Eva pecaron, pero cuando Cristo Jesús murió en la cruz, resucitó como el espíritu vivificante, y cuando le aceptamos, nuestro espíritu se aviva y nuestro espíritu puede tocar el mundo espiritual. Este asunto es un asunto del ámbito espiritual. Abusamos. En el ámbito espiritual hay ilimitados recursos. Déjame ir entrando por allá. ¿Qué no te pasa? Bueno. Si se alcanza a leer, ¿verdad? En el mundo espiritual, jóvenes, en el mundo que solamente se percibe por el espíritu, no hay restricción, no hay límites, hay infinitas cosas. En el mundo espiritual hay cosas infinitas. Allá no hay límite de nada. ¿Estamos? Ok. Me voy rapidito. En el reino de Dios hay abundancia de todas las cosas. Si nosotros tenemos el espíritu avivado, podemos tener el favor de Dios para usar todos los recursos del mundo espiritual. Por eso te dije, ¿cómo te visualizas si tuvieras todos los recursos a la mano? Hay todo. Por eso quise hacer esta explicación, porque vamos a trabajar en la visualización que tiene que ver con el mundo espiritual. Vamos a trabajar cómo. Hijo, les digo todo. Les voy a decir todo, total. El que le pescó, le pescó. Agárrese, porque si le pesca, nuestro espíritu es como una chimenea, por eso puse una chimenea ahí. Por el espíritu tenemos acceso a la esfera espiritual. No podemos tener acceso a la esfera espiritual por el cuerpo ni por el alma. Los razonamientos no ayudan, porque cuando nosotros tratamos de razonar algo, nuestra mente finita tan pequeña no alcanza a comprender todo el ámbito espiritual. No puede. Por eso son tantos misterios. Y dice la gente, ¿cómo? Dios, ¿qué tan grande es? Tenemos una mente de este tamañito, ¿cómo vamos a comprender a Dios? Pero sí podemos, por el mundo espiritual, nuestro espíritu, entrar a ese ámbito espiritual. Pero vamos a ir viendo cómo. Ese es el chiste. ¿Cómo? Nosotros podemos y debemos visualizar desde el mundo visible, que es finito, hacia el mundo invisible, que es infinito. Debemos visualizar, abusados, desde el mundo, desde este mundo, desde un mundo lleno de imposibilidades hacia uno lleno de posibilidades. En el espiritual está todo.
Todo está ahí. Todo. Ahora podemos entrar, hay una puerta. ¿Cómo? Hay leyes, que es lo que les voy a decir ahorita. Ahorita les estoy diciendo que estamos haciendo. Podemos entrar. ¿Había oído usted que puede entrar al mundo espiritual? La tierra es tan pequeñita, el universo es tan vasto y tan grande, y hay tantas cosas en el mundo espiritual que el arte, el asunto, es pasarlas ¿a dónde? De lo espiritual a lo natural. Algo así. Lo que vamos a ver ahorita es cómo pasar del mundo espiritual al mundo natural. Allá está todo. Ahora hay que aprender a traerlo aquí. ¿Verdad? Fíjate lo que le dijo Jesús a los discípulos: que si en verdad tenían fe en Dios, creían en la soberanía absoluta y en su gran poder, ¿qué dice? ¿Llegarían a qué? A ser partícipes de la misma energía y poder que se manifestó en la creación. Primera de Corintios 3:9. ¿Sabes lo que significa tener la misma energía y el poder con el que se hizo la creación del universo? ¿Sabes lo que significa que Dios ponga en tu mano todo el poder que usó para crear el universo? El Señor le dijo: todo lo que puedas creer, ¿lo puedes? Sí. Ok. Metodología, aguas. Ahí vamos a entrar ya en la metodología. Quedamos en que hay un mundo natural, un mundo anímico y un mundo espiritual. ¿Sí? ¿Qué gobierna? El espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, abusados. Hebreos 11:3, ¿qué dice? De modo que lo que se ve fue hecho, o sea, lo natural. Por eso empecé con la vista. Lo que ves ahorita, lo que se ve, lo natural, ¿fue hecho de dónde? De lo que no se veía. Lo que no se ve, ¿dónde está? En el mundo espiritual. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Le pescaron? ¿Sí? ¿No? Se lo voy a explicar más fácil. Ahí está. Mundo espiritual. ¿Sí? El mundo espiritual es este. Esfera espiritual. No se ve, pero ¿cómo lo logramos hacer? Con la visualización. La visualización. Por eso vamos a hablar de la visión. En el mundo espiritual hay abundancia de todas las cosas. ¿Quedamos en eso? Agarre el ejemplo. Una casa. Tú quieres hacer una casa. ¿Dónde está la casa? ¿No la ves? ¿La ves? ¿No la ves? ¿Sí o no? Bueno. Esa casa existe en el mundo espiritual. Allá está. Pero para ti es invisible. Ahora, fíjate. ¿Qué es lo primero que haces para, de lo que no se ve, trasladar tu casa a lo que se ve? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Te la imaginas? ¿Ya viste la presentación? ¿Eso miraste? Ahí está. Se piensa, se imagina. Del mundo espiritual, para pasarla, no la pasas directo a hacerla, la pasas ¿a dónde? A la mente, al alma, al mundo anímico, al pensamiento, de la nada. En el mundo espiritual está, pero es necesario aplicar nuestro espíritu para que esa imagen pase a la mente y empieza a ser trasladada. Todavía no existe la casa, pero ya empieza a nacer en tu mente. La mente, el alma, captura el mundo espiritual por medio del espíritu, viene al alma, la empiezas a pensar, la empiezas a razonar y la casa empieza a vivir aquí.
pero ya está hecha la casa. ¿Qué haces? ¿Un qué? Fíjate, haces un plano de nada a tu mente y luego a un papel y dices, esta es mi casa. Mira mi casa. ¿Cuál casa? Yo nomás veo un papel. Pues esta es mi casa, y mira, y esta es mi recámara, y aquí está mi cocina. ¿Te fijas? Ya pasó, pero todavía no se hace realidad. Entonces vete fijando en los pasos. Visualizas con el espíritu, la trasladas a la mente y te la imaginas, la pones en un plano, haces un plan, la platicas y te pones a construir. Y cuando pones el primer ladrillo, el primer bloque, la casa empieza a aparecer en el mundo natural. Y de repente le empiezas a ver y dices, mira, como me la imaginé. ¿Tú crees que tú la creaste en tu mente? No. Allá estaba y pasó a tu mente. De la esfera psicológica del alma pasa al mundo natural. Cuando ya la tocas, cuando ya la concretas, cuando ya dices, aquí está. Por el espíritu, ¿a dónde pasa? A la mente. De la mente a tus manos para hacerla. Por eso es tan importante el plano, porque empieza a pasar a tu cuerpo, pasa por tu cuerpo y haces un plano. Y luego empieza a vivir. Para la visión de todo lo que tú quieras, el secreto está aquí. Así como la casa, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas de allá para pasar por acá? Allá no hay límite, todo es todo, hay todo, más de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Ok? Premisa. Ahora, ¿quieren los pasos? ¿Cómo le hago? Pan comido, están los pasos. ¿Se ve el primero? ¿Sí? Primero, ¿qué voy a hacer? Primero, visualizar. ¿Qué es visualizar? Bajar del mundo espiritual a la mente. Luego, ¿cuál es el segundo paso? Creer. ¿Creer en que qué? Que se puede. Creer. Ahí viene la fe. Ahorita lo voy a explicar uno por uno. Luego, ¿qué hacemos para la casa? Hacer un plan. Luego lo hablamos. Y por último, a trabajar. Y durante todo el proceso, oramos y agradecemos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Adelante. ¿Para qué hay que comunicarlo y a quién? Te lo explico con todo el rollo ahorita que llegue ahí, pues para aprovechar. Toda la semana hice las láminas para cuando hablas lo que hablamos, lo que declaramos con nuestra boca, tiene mucho poder. Ahorita les voy a decir los versículos. Hay que hablarlo, hay que decirlo, decretarlo. ¿Okay? Ahí va. ¿Por qué las visiones? Ahí está lo de la visión, ¿verdad? Es una promesa. Derramaré mi espíritu. ¿Por dónde vamos a capturar la visión? Por el espíritu. Por el espíritu vamos a capturar la visión. ¿Estamos bien? Ahora, fíjate bien. Y los ancianos soñarán sueños, y los hijos y los jóvenes verán visiones. Es una promesa del Señor. ¿De dónde van a venir las visiones? Del cielo, porque se van a capturar por el Espíritu. Por el Espíritu vamos a lograr ver lo que hay allá. Y lo que hay allá logramos verlo y luego lo pasamos a la mente, y luego de la mente lo pasamos a un plano, y luego del plano a la realidad. ¿Ok? Que no se nos olvide el procesito. Esta es otra de Hechos. Es la misma promesa, pero ya en el Nuevo Testamento.
¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué tuvo Abraham? Una visión. Abraham, fíjate, a Abraham le vino en visión y le dijo: no temas, Abraham, tu recompensa será muy grande. ¿Y qué le prometió? ¿Alguien sabe qué le prometió el Señor a Abraham? La tierra, le dijo: toda esta tierra, toda esta va a ser tuya. Se te va a multiplicar tu descendencia como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. ¿Cuántos años tardó esa visión para hacerse realidad? ¿Alguien lo sabe? ¿Más? 10 veces más. 400. Más de 400 años, 440 años. Si tú tienes una visión de Dios, no creas que es para el día de mañana, abusados. A veces queremos que ya, mañana, hombre, a su pueblo le cumplió en 440 años. Y le dijo a Abraham: se van a ir esclavos a Egipto y luego van a venir. No le dijo a Egipto, se van a ir esclavos a otra nación, pero luego van a regresar y van a poseer toda esta tierra. Es que no te apures. Ay, dale, 400 años van a estar esclavos. Dios es eterno. ¿Qué le preocupa en 400 años? Por la fe Moisés salió ¿de dónde? De Egipto, y sin temer a la ira del rey, porque se mantuvo firme viendo el invisible. Cuando capturas una visión, cuando tienes esa visión, te apasiona esa visión, despierta en ti una pasión y te pones a trabajar y no importa lo que pase alrededor, tú ya sabes que vas a llegar a esa visión. ¿Ok? ¿Qué es la visión? El ver lo invisible para convertirlo en algo visible. También la visión es una imagen clara dada por Dios y mueve a la persona a creer no solo que puede ser hecho, sino que además debe ser hecho. Es una visión. Voy a ir más rápido para poderles explicar todo. ¿Cómo nace una visión? Abusados. Ya vamos con el nacimiento de la visión. Ponga atención aquí. Primero, no crea que va a ir caminando por la plaza y le va a venir la visión y que de repente no. Tiene que tener intimidad con Dios. ¿Intimidad en qué? En oración, en leer su palabra, en estar en su presencia. Y de repente, paz, le viene la visión. Ya no estoy hablando de hacer una casa, estoy hablando de una visión que requiera recursos ilimitados, que merezca la pena la intervención de Dios. Una visión de un gran negocio, una visión de una gran empresa, una visión de algo grande que merezca la pena. ¿Ok? Intimidad con Dios. Ahí empiezan a hacer la visión. 2. Se concibe la... Es como el nacimiento de una criatura. ¿Cómo nace una criatura? Intimidad entre la pareja. Luego viene el tiempo de gestación, la concepción, perdón. Luego viene la gestación. Ahí dura un tiempo gestándose. No la quieras apresurar, porque entonces la echas a perder. Luego viene ya, cuando la visión va a salir, la labor de parto. Aquí es el lugar, el tiempo más difícil. Y finalmente nace la visión. ¿Ok? Estamos capturando la visión. 2. Ya visualizamos. ¿Le aprendieron cómo se visualiza? ¿Cómo? ¿Alguien me puede repetir los pasos? ¿Quieres capturar una visión grande que merezca la pena? ¿Cómo? Primero, intimidad con Dios. Luego, la concepción. Ya, te lo imaginaste. Ahora, espérate, hay un tiempo de gestación. Ahí está la visión. Ahí la tienes. Mira, esto yo lo viví con el Instituto Real de Liderazgo. Lo acabo de abrir este año. Pues yo creo que duré a lo mejor unos 8 años. Desde que el Señor me dio la visión de formar el Instituto Real de Liderazgo,
Se llama real porque es formar líderes para el reino de Dios. El Instituto Real de Liderazgo es para formar líderes para el reino de Dios, que es una clase de líder especial. El Señor me dio la visión, pero ahí estuvo gestándose, hasta que de repente empezó. Y yo desesperado y lo quería arrancar. Calmado. ¿Qué esperaba el Señor? Formarte. ¿Cuánto tiempo le duró a Moisés formarse? ¿Sí lo saben? ¿40? Ahora sí, los 40 años que hablamos allá en el Señor. ¿Ah? Bueno, vamos con creer. Creer. ¿Qué es el paso creer? Creer es fe, convicción de que lo que visualizaste se puede hacer realidad. Aquí está, los versículos ahí están. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Además, por la fe, ya lo vimos ¿verdad? Como viendo lo invisible, por la fe, creer. Cuando empiezas a tener la visión, tienes que creer en que tú eres la persona indicada para realizar esa visión. Porque no es igual que un sueño, no es igual que una idea. Una idea puede decir, oye, estaría bueno hacer eso. A ver quién lo hace, pues a ver quién lo hace. Como mucha gente que dice, es que el gobierno debería hacer, y deberían hacer, y el otro debería hacer, y tú. Cuando capturas la visión, tienes que decir, bueno, yo lo puedo hacer. Necesitas talento. Cuando el Señor te da una visión, no se preocupa por nada. No se preocupa porque Él te va a dar el talento. David, el rey David, ¿sí saben a qué se dedicaba? Era pastor de ovejas. Fue el mejor rey de Israel. Era pastor de ovejas. Entonces el Señor no se preocupa por lo que seas. ¿Saben el palacio del templo que hizo el rey David? Se preocupó por los recursos. En el mundo espiritual no hay límite a lo que sea. No quiero citar el caso de pastores que han hecho iglesias enormes. Gente que ha hecho emporios enormes. JCPenney, ¿se han oído hablar de JCPenney? ¿Saben a qué se dedicaba JCPenney? Se dedicaba a bolear, era bolero. Y un día descubrió el Evangelio y empezó a creer en los principios de Dios. Y un día alguien le dijo sobre el diezmo y él lo creyó. Y dijo, si voleo 5 boleadas, no sé cuántas en el día, voy a dar el tiempo. Y volvió más, y luego dijo, y si doy más, y si doy 20, y si doy 30, y más, y luego puso una cosa y otra. Al final podía dar el 90%, si saben que tiene tiendas en todo el mundo, podía dar el 90%, podía dar yo no sé cuánto, pero daba el 90%. Y les super sobraba para vivir. Era bolero. Tú tienes una idea de formar un consorcio de tiendas por todo el mundo. Pues si eres bolero, ¿y qué? Si no lo voy a hacer yo. Es una visión dada por Dios. Lo va a hacer el Todopoderoso. Él sí, Él no es bolero. Bueno, eso les dije, ¿verdad? Soñadores son los que sueñan que las cosas pueden ser diferentes, pero visionarios se ven a sí mismos que cambiándola. El visionario es el que la va a cambiar. Ese es el visionario, ese es el que queremos que tenga la visión, ese es el que va a tener intimidad con Dios, el que le va a decir, Señor, dame una visión. Mira, le dicen el rey del cacahuate en Estados Unidos, ¿sí han oído hablar del Señor? El Señor en intimidad le dijo a Dios, Señor, muéstrame los secretos del universo. Y dice, los secretos del universo, están muy bueno, los secretos del mundo. Bueno, Señor, muéstrame los secretos del cacahuate. Digo, sí, Señor. Ahí ya puede.
Le mostró los secretos del cacahuate, del cultivo, de la cosecha, del beneficio y todo. Y ahorita es el hombre que vende más productos de cacahuate en el mundo. ¿Qué visión te va a dar el Señor? No lo sé. Estas reuniones se pretende que de aquí el grupo de empresarios de esta iglesia pueda ser un soporte para el reino de Dios. Y el Señor espera socios. El Señor espera quien entre a sus negocios, a quien darle una visión que pueda revolucionar